vamos a tener la conferencia Diversidad de daños extrapatrimoniales indemnizables. Para esto nos acompaña el doctor Javier Tamayo Jaramillo. Él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, fundador de las especializaciones en responsabilidad civil y seguros de las universidades EAFIT y Pontificia Bolivariana de Medellín. Especialista en economía y de derecho de los seguros de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, profesor visitante de las universidades de París, de Toulouse, de Buenos Aires, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de San Marcos de Lima. Doctor honoris causa de la Universidad de San Pedro en Perú, autor del Tratado de Responsabilidad Civil, ex magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, miembro fundador y activo del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y el Estado IARCE. Doctor Javier Tamayo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la felicitación para los organizadores del evento. Es una gran satisfacción para los que fuimos fundadores del Instituto de Responsabilidad Civil el saber que la nueva generación salió con más ambiciones que nosotros y lo abruma a uno ver cómo sobre todo Maximiliano Aramburu y Andrés Orión Álvarez tienen al instituto en el punto en que lo tienen en compañía de los demás miembros de la Junta Directiva. En segundo lugar, de todo corazón y con satisfacción, felicito a Fernando Moreno por la conferencia que dictó, de una claridad absoluta. Y ustedes van a ver lo que es el juego de palabras y a partir de la identidad o diferencia entre daño y perjuicio, pareciera que se llega a resultados absolutamente distintos. Y la verdad es que mientras él insiste en la diferencia entre los dos conceptos, yo parto del presupuesto de que son idénticos, pero la totalidad de sus consecuencias, o sea, no voy a hacer sino repetir todo lo que él dijo desde ángulos distintos. O sea, van a ver ustedes la sutileza con que se mueve la conceptualización y hemos llegado a un punto, y yo lo digo con enorme satisfacción, hemos llegado a un punto ya en Colombia en que estamos abordando temas de altísimo derecho de la responsabilidad civil. De manera que se van a encontrar que va a haber un choque de palabras y de conceptos, pero en el fondo vamos a llegar a conclusiones completamente idénticas. Como el tema es tan supremamente complejo, yo me voy a permitir ir leyendo unas especies de capsulitas, que ustedes las van a ver allí como para facilitar la memoria. Y entonces yo me voy, leo, hago algún comentario paralelo al texto y hasta donde el tiempo me alcance. ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno. Voy a abordar estos temas. En primer lugar, para poder saber qué otros daños extrapatrimoniales hay, pues tengo que primero que decir qué es el daño. Segundo, justamente por todo lo que el doctor Moreno explicó, tengo que entrar en el estudio de la diferencia o identidad entre daño y perjuicio. En tercer lugar, abordar ya si realmente hay nuevos daños que merecen ser indemnizados y después hablo de algunos daños extrapatrimoniales. Ahí tal vez sí tengo una diferencia con Fernando en ese punto. Y finalmente, si es que el tiempo alcanza, una propuesta
una crítica y propuesta al mismo tiempo de la evaluación de los perjuicios morales o extrapatrimoniales. Nos vamos con el primer punto, que es el daño. Daño civilmente indemnizable es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial, es decir, económico o extrapatrimonial. Yo lo llamo personal. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima. Aquí ya empieza a haber, o sea, de contenido vamos posiblemente a estar en lo mismo, pero desde el punto de vista de la terminología va a haber diferencias. El daño o perjuicio en sentido jurídico no se refiere a un objeto material, o sea, el daño jurídico es un concepto inmaterial, sino a un menoscabo económico o a un menoscabo a un bien extrapatrimonial. Ahora, el hombre que está inmerso en el derecho, en la sociedad que lo rige, dispone de una cantidad infinita de ventajas no prohibidas por el derecho. O sea, no se requieren derechos subjetivos de pretensión, sino derechos que llamaba recasensiches, pertenecientes al reverso del deber jurídico. El derecho al no me jodan me da a mí la facilidad, la posibilidad de disfrutar lo que no está prohibido por el orden jurídico. Y todo eso tiene que ser protegido por la responsabilidad civil. ¿Con qué argumento lógico jurídico podríamos decir que la lesión a un determinado bien jurídico constituye un daño, mientras que el atentado contra otros bienes jurídicos no constituye tal daño? Por todo ello, pensamos que desde que se produzca la lesión a un beneficio patrimonial o extrapatrimonial, hay daño. Si como consecuencia de esa disminución se afectan otros bienes patrimoniales o extrapatrimoniales de la misma víctima o de víctimas diferentes, habrá entonces tantos nuevos daños como bienes afectados haya. Cada bien lesionado constituye un daño con entidad propia. El daño civil en sentido jurídico es el menoscabo a las facultades jurídicas para disfrutar de ciertas ventajas económicas o extrapatrimoniales toleradas, así no, toleradas por el Estado. Ahora, las cosas o las situaciones son protegidas cuando el Estado en su soberanía faculta a los particulares para que las disfruten. Así las cosas, cuando el bien ha sido dañado físicamente, generalmente, como consecuencia lógica, se están dañando las facultades de disfrute que sobre el bien tenía su titular. El daño civil consiste, pues, en la lesión a las facultades económicas o extrapatrimoniales de disfrutar ese bien por parte de la víctima. Sobre el mismo punto, Adriano de Cupís considera que el daño antijurídico lo constituye la lesión del interés ajeno. El mismo autor al analizar la definición sostiene que la tutela jurídica no tiene por objeto los bienes en sí considerados, sino las particulares situaciones de los sujetos respecto de los bienes. Todos tenemos la facultad de disfrutar económica y espiritualmente de la existencia de otras personas. En estos casos el beneficiado no era propietario de la cosa dañada ni tenía la facultad jurídica de exigirle coactivamente nada a quien le reportaba el beneficio. Sin embargo, la ley lo protegía en su disfrute. No es correcta la apreciación según la cual solo son indemnizables los perjuicios derivados de la violación de los derechos humanos o constitucionales, que es la crítica que el doctor Moreno le hacía al fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia. Basta que se afecte un beneficio o ventaja que la vida le brinda a una persona y que le permite no tener sufrimiento o le genera satisfacciones, autoestima, tranquilidad, afecto, admiración, prestigio, goce o placer. Adriano de Cupís, tal vez el más importante filósofo de la teoría ontológica del daño civil reparable en el siglo XX, con relación
a este punto afirma lo siguiente. Ojo que este señor es bastante abstracto y por eso detengo el párrafo allí. La tutela jurídica no tiene por objeto los bienes considerados. Por eso digo que el daño es un concepto inmaterial y no un concepto material, sino las particulares situaciones de los sujetos con respecto a los bienes. Así, el derecho no tutela el fundo tusculano, sino más bien la posibilidad de que mediante el fundo tusculano sea satisfecha la necesidad de callo propietario en vez de medio. Estos parecen nombres de la zona cafetera. Pues incluida Antioquia, pues que tenemos John Jairus. Bueno, vamos a entrar en el tema importante que es el de la relación entre daño y perjuicio. Existe una legendaria discusión sobre la identidad o diferencia entre daño y perjuicio. Para quienes admiten la diferencia, sería daño la simple destrucción o deterioro de un objeto. Pero oyendo a Fernando ahora, me puede quedar la sensación de que exista una tercera teoría o una segunda. Sería perjuicio la disminución patrimonial que sufre una persona como consecuencia de dicho daño. Repito, para quienes admiten la diferencia, sería daño la simple destrucción o deterioro de un objeto. Sería perjuicio la disminución patrimonial que sufre, o extrapatrimonial que sufre una persona como consecuencia de dicho daño. Para quienes admitimos que daño o perjuicio en sentido jurídico son lo mismo, este último no es un concepto material, sino un concepto relativo a una disminución de una ventaja económica o extrapatrimonial. Y si esta lesión jurídica se deriva del deterioro o destrucción de un objeto físico, hay dos daños, un daño físico y otro jurídico. Este último es el que le interesa la responsabilidad civil. Ahora, si ese primer daño físico afecta negativamente otras ventajas económicas o extrapatrimoniales de esa primera víctima o de terceros, y ojo a esto, habrá tantos daños o perjuicios como bienes jurídicamente lícitos hayan sido afectados negativamente. O sea que aún al primer bien jurídico afectado le doy yo la identidad entre daño y perjuicio. No hay en la primera tira de la cometa, no hay tal daño y después los perjuicios, no, arrancan daño y perjuicio, son lo mismo en mi sentir. No hay un daño inicial que no sea perjuicio jurídico, pues son la misma cosa. Puede haber daño físico que puede generar o no daño jurídico. Y puede haber daño jurídico sin que haya daño físico. Por lo tanto, si el primer daño físico causa de por sí una pérdida económica o extrapatrimonial, digamos al propietario, no podemos afirmar que el daño jurídico es distinto del perjuicio jurídico. Lo que existe es un daño físico, y ojo que es aquí donde está el punto del debate. Lo que existe es un daño físico que genera un daño o perjuicio en sentido jurídico. Y si de ese primer daño físico se derivan menoscabos a otros bienes de la víctima inicial o de terceros, podemos concluir que alrededor de una sola persona o cosa existen múltiples beneficios que de ser disminuidos generan responsabilidad civil en favor del titular de esos bienes, de esas facultades afectadas. La distinción entre daño y perjuicio, tal y como ha sido planteado por la doctrina o por parte de ella, que defiende la distinción, es sugestiva aparentemente, ya que es posible que la acción que causa daño físico a la persona o la destrucción o deterioro de una cosa generan perjuicios extrapatrimoniales o patrimoniales a la víctima directa o a un tercero. Lo primero, según esa teoría, sería el daño. Los segundos serían los perjuicios. En ese ejemplo, el daño físico a la persona por sí solo es un daño en sentido jurídico,
eso lo voy a hablar me voy a referir a eso más adelante. Lo que pasa es que no quise dejar por fuera esa idea ahí. En consecuencia, para demostrar el error de la tesis de la diferencia, basta tener en cuenta esta premisa. Una cosa es el daño en sentido físico o material y otra el daño en sentido jurídico. Se presenta el daño en sentido físico o material cuando se altera la integridad física de una persona o de una cosa. Sobre la cosa puede o no existir un beneficio económico o extrapatrimonial en cabeza de un tercero. Sobre la persona siempre habrá un beneficio extrapatrimonial como mínimo, que es la persona misma, que puede ser afectado. Si alguien destruye un bien que no tiene dueño y con ello no se afectan los bienes patrimoniales o extrapatrimoniales de nadie, hay daño en sentido material, mas no daño en sentido jurídico. Pero suponiendo que el bien dañado físicamente fuera un hermoso paisaje sin dueño, del cual derivaba su sustento un campesino que oficiaba como guía turístico independiente, y a raíz del daño físico en el paisaje, sus ingresos económicos se ven suprimidos, el daño o perjuicio en sentido jurídico equivale al menoscabo económico o incluso emocional que se deriva del daño físico al paisaje, beneficio que obtenía el guía que no era dueño de ese paisaje. En este ejemplo hay dos daños, uno físico, que es la destrucción del paisaje, uno jurídico, que es la pérdida de la facultad que tenía el guía de obtener su sustento sirviendo de guía turístico. El daño del guía es el único que le interesa la responsabilidad civil y también se llama perjuicio. Pero si la cosa destruida o deteriorada tiene un dueño, es claro que habrá de un lado un daño físico del dueño y del otro un daño o perjuicio en sentido jurídico. Veamos cómo se explica lo anterior. Como hemos dicho, todos tenemos facultades jurídicas para disfrutar de bienes patrimoniales o extrapatrimoniales como la vida, la integridad personal, la propiedad, la honra, la tranquilidad, el buen nombre, la libertad, etc. En consecuencia, el daño o perjuicio en sentido jurídico no siempre requiere un daño en sentido físico. Si como consecuencia de la inseguridad generada por la afectación del orden público, una finca pierde todo su valor económico sin que se deteriore físicamente en lo más mínimo, habrá un daño en sentido jurídico equivalente a la desvalorización del inmueble. Ese es el daño que le interesa a la responsabilidad civil. En este caso hay daño o perjuicio en sentido jurídico, pero no hay daño en sentido físico. Y si un noticiero lanza una noticia falsa contra la honra de una persona, se habrá afectado un bien equivalente al derecho a gozar de un buen nombre, así no haya daño físico. En conclusión, es imposible que puedan existir dos conceptos jurídicos diferentes, daño en sentido jurídico y perjuicio en sentido jurídico. Que alguien me muestre un daño jurídico y un perjuicio jurídico como conceptos jurídicos diferentes derivados del mismo hecho. Lo que se puede mostrar es un daño físico que puede generar un daño o perjuicio en sentido jurídico. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, el daño físico no tiene ninguna entidad ni genera ninguna consecuencia per se para la responsabilidad civil. De Cupis afirma, con respecto de todo lo dicho, daño no significa más que nocimiento, no conocía la palabra, o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable. Por la facilidad con que puede apreciarse, el daño es objeto del conocimiento común, pero además de ser un fenómeno físico,
puede integrar un fenómeno jurídico, es decir, susceptible de ser jurídicamente calificado. Y desde este punto de vista entra en los dominios del estudio de los juristas. Las negrillas son mías. Un poco más adelante, de Cupis explica con claridad irrefutable lo que ya he explicado sobre la diferencia entre daño físico y daño en sentido jurídico. Al respecto expresa: de manera constante puede advertirse la exigencia de establecer un criterio de discriminación adecuado para distinguir el daño como hecho jurídico del daño como simple fenómeno del orden físico, aunque aquel siempre se haya configurado como una especie de este. Pero también puede suceder que la ley intente mostrar la aceptación general y más amplia de la palabra daño, poniendo de relieve a la vez que no coincide con el sentido jurídico del mismo vocablo. Cuando estaba terminando de elaborar esta parte, caí en cuenta, porque más adelante voy a tratar el tema, en el que voy a sostener que la simple pérdida de la vida constituye un daño. Está muy bien que tratándose de cosas materiales, la simple destrucción u alteración no significa daño en sentido jurídico. Pero si mi integridad física o mi vida misma son bienes jurídicamente tutelados, necesariamente cuando a mí me crean una lesión o me producen la muerte, me generan un daño extrapatrimonial. Ojo, para que después no nos enredemos con la muerte instantánea y eso, que eso ya tiene que ver con el lucro cesante. Paso ahora al tema que era el tema central de mi conferencia, pero creo que ya Fernando dijo todo lo que había que decir, pero yo sí quiero referirme a la oposición del profesor Sergio Rojas frente al fallo comentado. Al respecto, el profesor Rojas expresa en relación con un comentario que yo publiqué en ámbito jurídico alabando y criticando parcialmente ese fallo de la Corte Suprema. Dice el profesor Rojas: por lo pronto no se ha aceptado un carácter marcadamente sancionatorio, tampoco se han aceptado por regla general indemnizaciones derivadas de la mera infracción, cuando la misma no ha generado ninguna repercusión. Lo paradójico es que el daño a los bienes personalísimos de especial protección constitucional, previsto en el fallo de 5 de agosto del 14, echa por la borda este entendimiento y lo hace de manera prácticamente inconsulta. Yo creo, doctor Sergio, y aquí está la importancia, y por eso me tuve que referir a qué era el daño, y en lo que hemos venido insistiendo, pues tanto el doctor Moreno como yo, y esta mañana el doctor Arturo Solarte. Los seres humanos tenemos una serie de bienes que, repito, para muchos autores se derivan del concepto de libertad jurídica, lo que no está prohibido está permitido. Y para otros autores, como Recasens-Sitges, son derechos que se derivan del reverso del deber jurídico de los demás. Entonces, lo que hizo la Corte no tiene un carácter sancionatorio. No, señor, es que ¿quién dijo que lo único que uno tenía era tranquilidad y no dolor físico y plata? Y llamemos algo a la vida de relación. No, estamos completamente inundados de ventajas jurídicas que nos da la dignidad, la libertad, el buen nombre, la intimidad. ¿Cómo decir que esos son bienes jurídicos y que cualquiera viene y los atropella y acaba con ellos y entonces, si no es delito penal, siga de largo? No, me parece que retrocedemos 100 años
si el espíritu del proyecto de ley va en ese sentido. Porque es que además yo me hago la pregunta, ¿qué sentido, qué finalidad teleológica tiene semejante reforma? Yo recuerdo una vez que hubo un proyecto de Código Civil del doctor Arturo Valencia Sea, inspirado en el código alemán, y traía un artículo según el cual solamente había lugar a perjuicios morales cuando hubiera perjuicios materiales, o sea que solamente los ricos sufrían perjuicios morales. No, es que son todos bienes jurídicos, no habíamos caído en cuenta. Hay allí un error, pues condenar al pago de una indemnización por la lesión al buen nombre no es más que reconocer que el buen nombre es un bien jurídicamente protegido. Protección que cuando ya ha perdido el buen nombre solo queda la posibilidad de una indemnización monetaria o medidas tendientes a volver las cosas a su estado anterior. Solo se aclara nuestra posición si aceptamos que todo bien de la vida no prohibido por el orden jurídico debe ser protegido por este, hasta el punto de que si alguien atenta contra uno de sus bienes está obligado a indemnizarlo. Esta solución la vemos claramente si hipotéticamente la víctima de una lesión a la dignidad, al buen nombre o a la intimidad solo reclama judicialmente la indemnización de ese daño. Una persona, hombre o mujer, sufre una violación, sufre perjuicios materiales, todo lo que usted quiera. Y dice, señor juez, yo solo quiero que la justicia diga que se violó mi derecho a la intimidad. Y pido que se me dé un peso de indemnización. Eso es la lucha por el derecho. Y no podemos decir, doctor Sergio, digo con todo cariño y respeto y admiración, que allí ese peso, que si es que me dan ese pesito como indemnización, no como sanción, no podemos decir que realmente allí hay una sanción. No, ese es un bien jurídico que yo tenía. Ahora, se equivoca la Corte cuando habla solamente, o la gente que se habla solamente de los derechos fundamentales o los derechos humanos. No, señor. Todas mis garantías, todas mis ventajas, todas deben ser indemnizadas. No sé si de pronto cuando a uno le quitan la novia pueda reclamar derecho, tiene derecho a la indemnización, pero son todo el que ilícitamente atropelle una ventaja económica o no económica está obligado a indemnizarlo y ese es el daño. ¿De qué vale tener un derecho si una vez violado y dañado no hay reacción del orden jurídico en favor de la víctima en contra del responsable? Se podría afirmar que el daño moral repara esa lesión. Sin embargo, el daño moral no es más que un daño adicional al de la pérdida del buen nombre, consistente en la angustia que produce ver mancillado su buen nombre, la dignidad, la libertad, etc. Y así parezca exagerado, un hecho dañino puede causar varios daños, todos ellos indemnizables. Otra cosa es el valor de la indemnización, tema al que espero llegar con tiempo. Sobre el daño a la vida de relación tengo unas observaciones que hacer. A finales del siglo pasado, Consejo de Estado introdujo la indemnización bajo el nombre del perjuicio fisiológico, como un daño diferente del moral, hasta el punto de que pueden coexistir en cabeza de una misma persona. Pero no más salir el fallo y la lucha que se inicia en el Consejo de Estado sobre cuál era la verdadera denominación que se le debía dar a dicho daño. Había que llamarlo de cualquier manera menos daño fisiológico, puesto que ya alguien había propuesto ese nombre que no fue más que copiado del derecho comparado. Pero bien vistas las cosas, se trata siempre del mismo daño. El problema no sería grave
si no fuera porque con ese cambio permanente de imprecisiones se corre el riesgo de que el responsable tenga que indemnizar varias veces el mismo daño. Baste decir que en realidad hasta la fecha predominan dos tipos de daños extrapatrimoniales: el daño moral subjetivo equivalente a los dolores físicos o psíquicos que padezca la víctima directa o por contragolpe, el daño a la vida de relación o las demás denominaciones que sobre el mismo afloran a menudo, consiste en la afectación del disfrute de los placeres que brinda la vida. Este último daño en buen derecho generalmente se le otorga en el derecho comparado a la víctima de lesiones personales o de alguna enfermedad imputable a un responsable. Solo por vía de excepción se le otorga a personas diferentes de la víctima directa, como sucedió con la persona que se vio privada de su vida sexual placentera como consecuencia de la muerte o la incapacidad sexual de su compañero permanente. Pero equivocadamente en mi sentir, la jurisprudencia colombiana abrió un enorme boquete, que es el que nos tiene en ascuas, al generalizar la indemnización de ese daño en favor de todos los parientes o allegados a la persona que fallece. Cuando uno lee algunas jurisprudencias que conceden perjuicios morales y perjuicios a la vida de relación, se da cuenta de que al explicar en qué consistió este último en el caso concreto, el fallo termina afirmando situaciones emocionales que no son más que el mismo daño moral ya indemnizado. Por lo tanto, mientras no salgamos de ese círculo vicioso que solo tiene en cuenta el daño moral subjetivo y la privación de las condiciones placenteras que la vida nos depara, continuaremos indemnizando varias veces el mismo daño, acudiendo a distintos nombres, dejando de lado a veces otros daños que sí merecen ser indemnizados como un daño sustancialmente diferente. En conclusión, todos los seres humanos tenemos en mayor o menor medida un universo de bienes no patrimoniales que estructuran nuestra personalidad y potencian nuestra satisfacción de vivir en sociedad con el sentido de un yo que se siente aceptado y aceptable para vivir inserto en ella. Aunque sin entrar en todos los detalles que acabo de mencionar, de Cupis se orienta en la misma dirección cuando expresa lo siguiente: sin embargo, este criterio no ha sido siempre debidamente observado. Entre los daños no patrimoniales, frecuentemente llamados morales, se ha concedido especial relevancia a los afectos anímicos o sufrimientos morales, aflicción, resentimiento, amargura, deseo, preocupación, y a los dolores físicos. Y agrega: verdaderamente, doctor Rafael, al distinguir el daño privado en patrimonial o no patrimonial, su esfera de actuación se divide en dos zonas que cubren en su conjunto el íntegro ámbito del daño privado, y los sufrimientos morales, las sensaciones dolorosas, no abrazan todos los daños que no son perjuicios patrimoniales, ya que, por ejemplo, la disminución del prestigio y de la reputación pública constituye un daño patrimonial independiente del dolor o amargura del sujeto que la sufre. Por consiguiente, si se quiere dar de los daños no patrimoniales una noción lógica y completa, no puede limitarse al campo de los sufrimientos físicos o morales, sin concebirlos de forma que puedan integrarse todos los daños que se comprenden en el otro grupo, en el de los daños patrimoniales. Con otras palabras, que su noción no puede ser en el momento actual más que meramente negativa. Análisis de algunos daños extrapatrimoniales. Daño extrapatrimonial por la simple pérdida de la vida. En este punto, si me toca gastarme el tiempo que me queda en este punto, lo gastaré, porque el tema es de gran sutileza y quiero debatirlo con ustedes. Esto es una propuesta más que una premisa. Nos preguntamos si la simple pérdida de la vida constituye un daño indemnizable diferente del daño moral subjetivo o de los perjuicios materiales derivados ambos de la muerte de una persona. Aquí me quito de encima de una
el problema de si murió instantáneamente o no. Simplemente es si un indigente que no tiene dónde caer muerto, que no tiene renta, que lo único que tiene es su andar por el mundo, y alguien le quitó ese andar por el mundo, independientemente de quién reclame la indemnización, si eso es un daño o no es un daño. En mi concepto, la simple pérdida de la vida constituye un daño extrapatrimonial diferente del moral subjetivo, sufrido por la víctima o por sus herederos, y distinto igualmente del lucro cesante proveniente del fallecimiento prematuro de la víctima. Voy a poner un ejemplo que me tocó conocer en la vida práctica. En cierta forma, se trata de un perjuicio impregnado de la misma filosofía aplicable al perjuicio fisiológico o a la vida de relación o perjuicio de agrado. Si yo tengo derecho a que me indemnicen porque me pusieron, porque quedé ciego o paralítico y me privaron de los placeres de salir a vagar o a jugar billar, eso con mucha mayor razón, si me quitan la vida, estoy sufriendo un daño. Ahora, la evidencia del perjuicio, de este perjuicio, se hace más contundente si el problema lo planteamos en relación con acciones judiciales ejercidas con anterioridad a la muerte de la víctima directa. Y aquí nos vamos a encontrar con un hecho discutible, lo admito. En efecto, esto es el caso de una mujer que fue contagiada con una transfusión sanguínea, fue infectada de SIDA. Imaginemos el caso un poco extraño de una víctima con una vida probable de 40 años, que a pesar de su accidente puede seguir trabajando normalmente, pero cuya lesión inevitablemente le producirá la muerte prematura 5 años más tarde, sin que se haya proferido sentencia. Supongamos que la víctima solo demanda indemnización de perjuicios por el hecho puro y simple de la pérdida de la vida. Dice, no me paguen lucro cesante, no me paguen daño emergente, simplemente páguenme 35 años de vida que yo perdí. Suponga que sea el limosnero que va por la calle, que no gana nada o el que le da pena pedir. Es claro que se trata de un daño cierto cuya indemnización es innegable. Alguien en desacuerdo podría decir que con posterioridad a la muerte solo se produce un lucro cesante debido a la pérdida de la capacidad laboral por la muerte prematura. Pero una cosa es el lucro cesante de la víctima que sobrevivió un tiempo, el de las personas que de ella dependían y el daño extrapatrimonial por la simple pérdida de la vida, independientemente de que haya o no perjuicios morales o patrimoniales. Por lo tanto, en el ejemplo propuesto del daño por la simple pérdida de la vida, por haber muerto 35 años antes de lo previsto, estamos frente a un perjuicio sufrido por la víctima directa. Y repitámoslo, daño totalmente diferente del lucro cesante y del daño moral subjetivo que sufran el causante o las personas que de él dependían. En tales circunstancias, creemos que la indemnización por la simple pérdida de la vida es procedente y la indemnización le pertenece a la víctima directa, pero no nos cansamos de insistir, se trata de reparar un daño diferente del lucro cesante o del daño moral subjetivo. Y si ese daño es personal de la víctima directa, y por lo tanto, si ésta fallece antes del fallo de la demanda por él interpuesta, serán sus herederos los llamados a reclamar la indemnización ejerciendo la acción hereditaria o sucesoria. Pero la discusión se vuelve más compleja cuando la víctima fallece en forma instantánea y nos preguntamos si también en ese caso cabe la indemnización por la simple pérdida de la vida. En mi concepto la respuesta sigue siendo afirmativa. En efecto, la muerte instantánea no genera indemnización por lucro cesante y perjuicios morales, pues el muerto no tuvo tiempo de sufrir daños morales y no padece daños futuros por ganancias dejadas de obtener, pues a uno le cortan la contabilidad cuando se muera por cualquier causa.
En cuanto al lucro cesante dejado de recibir, este genera un daño para las personas que dependían económica o económicamente del muerto. Como bien se sabe, en lo referente al lucro cesante, este es futuro y la víctima no lo padece porque ya muerto no tiene posibilidades de sufrirlo. Pues siendo necesariamente futuro, el lucro cesante se genera hasta cuando la víctima fallece sin poder seguir obteniéndolo, sin poder seguir obteniendo ganancia alguna como consecuencia de su muerte, cualquiera haya sido la causa de la misma. Ese lucro cesante, repitámoslo, lo sufren las personas que dependían del muerto y a causa de la muerte ya no seguirán recibiendo la ayuda económica que el fallecido les brindaba. En cambio, y aquí me patina un poco la duda, pero lo voy a plantear, en lo referente al daño a la vida se trata de un bien que ya existía en cabeza del causante antes de morir. Este tenía un bien extrapatrimonial por el hecho de vivir. Sigamos con el ejemplo de que le quedaban 35 años de vida probable. Y al fallecer ese bien desaparece, poco importa que la muerte sea instantánea o no. Ahora, siendo un bien que desde antes de morir estaba en cabeza de la víctima directa, al fallecer esta, la indemnización correspondiente pertenece a la acción hereditaria o sucesoria. Es que fíjense que el daño del lucro cesante futuro en la muerte instantánea no se indemniza para la víctima porque es un daño futuro y la víctima ya no tiene futuro. En cambio, en el de la pérdida de la vida, ese bien existía y justamente fue la muerte lo que se lo quitó. Daño a la salud. Desde hace algún tiempo el Consejo de Estado en su interminable discusión sobre cuál es la denominación correcta de lo que yo he llamado perjuicio fisiológico y en su afán de descubrir nuevos daños extrapatrimoniales e indemnizables, ahora nos habla del perjuicio extrapatrimonial por la pérdida de la salud. Sin entrar en el análisis de los fundamentos que soportan la indemnización de este nuevo daño, digamos que realmente la simple pérdida de la salud, como la simple pérdida de la vida, constituyen daños indemnizables diferentes de los perjuicios patrimoniales y de los daños morales. En cambio, creo que el daño a la salud, y este es otro punto de discusión, otra tesis nueva, el daño a la salud encaja perfectamente en el concepto de daño fisiológico, llamado a veces daño a la vida de relación, daño a las condiciones normales de existencia, perjuicio de agrado, etc. Por lo tanto, si al mismo tiempo reclama indemnización por el daño a la salud, nos encontraremos con que está reclamando dos veces la indemnización del mismo daño. El daño a la vida de relación, así concebido, solo es la reparación de haber perdido la salud que le permitía disfrutar de la misma en actividades placenteras. Daño psicológico. A menudo surgen abogados o jueces que sostienen que además de los daños morales y el daño a la vida de relación, existe otro daño extrapatrimonial denominado daño psicológico. Esta doctrina me parece equivocada, eso no es más que el mismo daño moral. Ahora, es posible que el impacto emocional sea tan fuerte y prolongado que se convierta en un trauma que deba someterse a tratamiento médico sin que nada garantice la recuperación de quien lo padece. En este caso, dicho daño psicológico no es más que un daño a la salud. Valoración de los daños extrapatrimoniales, me quedan 5 todavía. Después de esta, entre comillas, apertura hacia una serie enorme de daños indemnizables, cualquiera de nuestros abogados y jueces muy seguramente imaginarán que mi propuesta es inviable por lo costosa, sobre todo teniendo en cuenta lo amarrado que soy yo para efecto de hablar de indemnizaciones. En relación con este punto quiero hacer las siguientes precisiones y propuestas. En primer lugar, lo cierto es que nuestra jurisprudencia cada día es más generosa con las víctimas, no solo en cuanto a las personas que tienen derecho a la indemnización de los daños morales, sino en cuanto a las sumas asignadas a cada uno de los demandantes. Si los anteriores magistrados pudieron, ¿por qué no voy a poder yo avanzar más? Sobre todo, la jurisprudencia del Consejo de Estado cada día acepta el otorgamiento de grandes sumas de dinero por daños morales presuntos, lo que no corresponde con los verdaderos daños probados. A punta de presunciones, las arcas del Estado, léase la pobreza de los pobres,
cada día se ven más afectadas, con lo cual lo que están haciendo es obligar al legislador a reformar la Constitución para ponerle límite a tan cuantiosas condenas. En un comienzo, la jurisprudencia nacional, siguiendo la jurisprudencia extranjera, que todavía conserva en muchas partes el mismo criterio, solo condenaba perjuicios morales en favor de la víctima directa si sobrevivía, de los padres, del compañero o compañera, de los hijos y de las personas que vivían en la misma casa bajo la dependencia económica y afectiva del fallecido. Eso le cerraban el camino a los demás, no porque los demás no sufrieran daño, sino porque la equidad del derecho exige ponerle un cierto límite a la indemnización. Si la víctima no tenía compañera ni hijos, se indemnizaba por perjuicios morales a los padres y hermanos y a la novia o novio, a Abel que me preguntaba esta mañana, de manera que a pagar la indemnización a Abel. No existía, pues, esa pléyade de parientes, hermanos, tíos, primos, sobrinos, que actualmente son indemnizados, haya o no padres, hijos o cónyuge. En mi concepto, si no se quiere acabar con la gallina de los huevos de oro, es indispensable regresar al criterio razonable de los verdaderos perjudicados con el daño moral, para lo cual los parientes más próximos desplazan a los más lejanos. En consecuencia, con lo anterior, creo que solo con esa restricción es justo conceder hasta 100 salarios mínimos mensuales por perjuicios morales en favor de la víctima directa que no fallece, del compañero o compañera, de los hijos y de los padres. Pero sumadas, y aquí discrepo de alguno de los magistrados que habló esta mañana, creo que fue el doctor Arturo Solarte el que lo dijo, sobre todo, por ejemplo, cuando en causa de traigo a la mente el caso de la persona que es secuestrada, torturada, vilipendiada, humillada, violada, o sea, toda una mano de bienes extrapatrimoniales. Yo acojo la teoría de muchos ordenamientos jurídicos donde se otorga una suma global donde necesariamente la equidad va a entrar en juego. Ahora, ya se da una suma global por todos esos daños, relacionando eso sí, los daños que se indemnizan. Ahora, por el contrario, y vean que no soy tan cerrado en ese punto, pienso que en ciertos casos la indemnización del daño moral, del daño a la vida de relación, del daño a la dignidad o del daño a la libertad, debe ser mucho más alta si el dolor físico y las secuelas físicas y psíquicas son de una gravedad extrema. Me parece, por ejemplo, que una persona que ha sido violada durante largo tiempo, secuestrada, torturada, vejada y con una incapacidad grave, debería recibir una indemnización por daño moral de 3.000 o 4.000 o incluso más salarios mínimos mensuales y de sumas similares por el daño a la dignidad o a la libertad violados en forma extrema. En lo que se refiere a los daños a la vida de relación, no, ya esto es una repetición aquí. Me parece que una solución tomada del derecho comparado, este también ya está. Desde luego, relacionando en la sentencia cada uno de los daños sufridos. Si, por ejemplo, a raíz de una tortura con violación de la víctima será justa indemnización, digamos, de 1.000 salarios mínimos suficientes para reparar el daño a la dignidad, a la intimidad, al buen nombre, a la vida de relación y a los perjuicios morales. Me quedan 4 segundos, pero me los iba a dedicar a hablar de la discusión del que planteó el doctor Arturo Solarte esta mañana, que estaba que me hablaba, pero no me quedó tiempo, será en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Sí. Bueno. A ver, la discusión esta mañana que hacía el doctor Arturo Solarte, y creo que alrededor de ese tema casi que ha girado todo el Congreso,
sobre la víctima que se beneficia con el daño que le causaron. Pongo un ejemplo de un proceso con el cual tengo algo que ver, no les digo si como demandante o demandado, cuyos hechos y pretensiones son las siguientes. En la costa atlántica, además de que los servicios de energía eléctrica son muy malos, existe un problema que se llama la cultura del no pago. Entonces, por razones de orden público, la policía y el mismo alcalde prohíben que se suspendan los servicios de electricidad. Y todo el mundo se pega se ven los ganchos ahí, uno va por esas autopistas y ve los ganchos ahí pegados. Las compañías embotelladoras de bebidas tienen 60.000 refrigeradores repartidos en 60.000 contrabandos de energía. Nadie se toma una cerveza al clima en la costa, ni una Coca-Cola. Si los que reciben en comodato esos refrigeradores pagaran energía, no recibirían utilidades y por lo tanto no recibirían los botelleros, porque solamente se venden en la medida en que no pagan energía. Se hizo una doble reclamación. Uno, las utilidades que obtuvieron las embotelladoras por los contrabandos hechos por los terceros, porque sin esos contrabandos ellos no se hubieran beneficiado. Primera pretensión. Y segundo, usted cometió negligencia porque usted fue informado, se le pidió, se hicieron todas las campañas y yo he perdido 57.000 millones de pesos en los últimos 2 años por la energía que me han dejado de pagar. Yo tengo forma de probar científicamente cuánto valió el contrabando de energía. Fíjense que ahí se está cobrando, doctor Arturo. Con base en el artículo 2343, el beneficio obtenido por las embotelladoras, producto del dolo ajeno, suponiendo que no hubiera culpa de ellas. Pero fuera de lo anterior, se está cobrando el perjuicio por el no pago de la energía. Bueno, yo, y ya me van a descubrir, personalmente creo que caben las 2 indemnizaciones. Porque es que yo le hago, y en lo que Fernando hablaba esta mañana, ahora con anterioridad sobre el caso de Oxford, hay lo siguiente: el que puede lo más, puede lo menos, y acudamos al ejemplo que nos han enseñado desde que estamos en primero de Derecho. Si en un restaurante ponen un aviso que diga prohibido entrar con gatos, y yo por la tarde me voy a tomar el algo con el león de la metro, y lo meto allá a ese restaurante, y me van a sacar y me dicen, no, para afuera, vea el letrero. Y yo le digo, no, ahí no se pueden meter gatos, pero ahí no está prohibido meter leones. Entonces yo le digo a usted una cosa: si el Código Civil colombiano está permitiendo que yo cobre, variemos ligeramente el ejemplo de la costa, yo le cobro el lucro cesante a los que me robaron la luz y le cobro el beneficio a las embotelladoras. Son perfectamente lícitos, posibles. Creo que son responsabilidad civil, porque es que a mí me están generando un daño. Faltaba más que alguien venga y le tire un misil a la casa mía y aparezca ahí un pozo de petróleo, entonces yo no tengo derecho a cobrar la casa. No, es que a mí me están afectando bienes que yo tengo. Entonces,
Todo para concluir que si quien no actuó dolosamente tiene que devolver lo que se ganó, con muchísima mayor razón tiene que devolverlo quien dolosamente obtuvo ese beneficio. Era esa la apreciación que quería hacer, doctor. Muchas gracias.